Bien, chicas y chicos, el día de hoy vamos a empezar en el área de comunicación integral y vamos a empezar con la actividad que dice escribimos textos argumentativos, parte 1. Y recordando sobre los textos argumentativos, ¿qué podemos decir? Que tienen como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, es decir, convencer o persuadir. Por eso nuestra meta el día de hoy es, como vamos a empezar con nuestro texto, vamos a planificar la escritura de una carta, esta vez argumentativa, para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. Bien, escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico: las cartas o epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia. Cuando veas luego en la Biblia, te vas a dar cuenta que en el Nuevo Testamento aparecen carta de Juan, carta de los apóstoles. Sí, ellos enviaban cartas motivando a mantener su fe, sobre todo cuando eran perseguidos por los romanos luego de la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas eran escritas en rollos de papiro, pasaron a escribirse en hojas de papel. Y con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte o la forma, ¿verdad? Las cartas, como ves, son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona u otras personas. Su estructura es la misma, siempre tiene lugar y fecha, tiene un saludo, tiene un cuerpo, tiene una despedida, una firma y a veces tiene una postdata, si es necesario escribir algo que te olvidaste que no está en el cuerpo de la carta. Pero el uso del lenguaje varía según a quién o a quienes nos dirijamos. Bien. A continuación, para que te familiarices y recuerdes un poco más con la escritura de una carta, pero esta vez argumentativa, y reflexiones sobre la tesis y argumento de los autores, te invito a que leas las cartas 1 y 2 y respondas las siguientes interrogantes en tu cuaderno. Estas van a ser las preguntas. Teniendo ya la carta 1 y la carta 2, ahí ya mira, vas teniendo un modelo de cómo va a ser tu carta argumentativa. Primero dice, ¿por qué la habrán escrito? Escribes: esta carta la han escrito porque, igual acá, esta carta la han escrito, así respondes. ¿Quién escribe la carta? ¿A quién está dirigida? Pones: la carta es escrita por, la escribe dirigida a, ya. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea aquí en la carta? ¿Es en forma amigable? ¿Es en forma formal? ¿Es con un lenguaje que demuestra confianza y amistad?
o es en forma muy respetuosa, porque son personas a las que no forman parte de su familia o de sus amistades. A ver, explica, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cuál es el propósito de esta carta? En esta carta el propósito es fundamentar sobre o convencer sobre. Ya. ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita la tesis? La tesis es, pones ahí, la tesis, ¿cuál es el tema que se está argumentando? Acá también, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el argumento de la tesis? Usa los siguientes argumentos. A ver, por ejemplo, si habla del cuidado del planeta, ya, que debemos de cuidar el planeta, esa es su tesis. ¿Cuál sería su argumentación? De repente su argumentación es que con el exceso de basura nuestro medio ambiente se contamine y ya no es útil para que podamos sembrar, para que los animales se puedan alimentar. Ya, ese es otro argumento. Y explico aquí cuáles son los argumentos. Las líneas, el espacio que tienes aquí, en este espacio aquí no vas a contestar. Se supone que cuando tú hagas tu trabajo en tu cuaderno, tú vas a necesitar más espacio de acuerdo a las respuestas que vas poniendo. Voy poniendo la pregunta, voy respondiendo. Siguiente, pongo la pregunta, voy respondiendo. Y así voy a tener el espacio justo y adecuado para mis respuestas. Bien, aquí nos quedamos con esta primera parte.